Optimus Prime no es el héroe que crees. Es alguien que lleva tanto tiempo salvando a todos, que olvidó cómo salvarse a sí mismo. Durante años lo adoramos como el líder perfecto, fuerte, justo, incorruptible. Pero ese ideal lo está consumiendo. Porque cuando el deber de proteger se vuelve una obsesión, el héroe deja de hacerlo por los demás, y empieza a hacerlo para sostener su propio mito. Optimus ya no lucha solo contra los Decepticons, lucha contra la idea de lo que debería ser. Y cuando entiendas el porqué, vas a ver a tu héroe favorito con otros ojos. Optimus Prime no nació siendo un héroe. Lo hicimos héroe nosotros. Necesitábamos creer que alguien podía cargar con todo lo que nosotros no podíamos. Así nació la figura del líder perfecto, fuerte, justo, incorruptible. Un símbolo de esperanza, y una prisión de expectativas. Porque los héroes no pueden fallar. No pueden dudar. No pueden romperse. Pero cuanto más los idealizamos, más los deshumanizamos. Incluso cuando están hechos de metal. Y eso es lo que convierte a Optimus Prime en algo más trágico que admirable. Un héroe atrapado en su propio mito. Pero, ¿quién decidió que Optimus debía ser perfecto? No fueron los Autobots. Fuimos nosotros. Los que lo elevamos tan alto que ya no puede mirar hacia abajo sin sentir vértigo. Optimus ya no lucha por lo que cree. Lucha por no decepcionarnos. Por no romper la imagen que construimos de él. Y ese tipo de héroe, el que carga con la fe de todos, termina siendo el más solitario de todos. Porque la figura del héroe no nace del coraje, sino del miedo. El miedo a aceptar que nadie puede salvarnos siempre. Y cuando el miedo dirige al héroe, la esperanza se vuelve un peso. El deber, una condena. Y el sacrificio, una forma lenta de desaparecer. El mito del héroe está completo. Y lo que viene después, ya no es inspiración. Es autodestrucción. El síndrome del Mesías no es una enfermedad oficial, pero sí un patrón psicológico muy real. Aparece en personas que sienten la necesidad constante de salvar a otros, incluso a costa de sí mismas. No lo hacen por altruismo puro, sino por una forma distorsionada de identidad. Si no están salvando a alguien, sienten que no valen nada. Este impulso nace del miedo al fracaso, del deseo de control y, sobre todo, de la culpa. El Salvador no soporta ver el sufrimiento ajeno porque, en el fondo, no sabe cómo enfrentar el suyo. Así que lo proyecta. Se convence de que su propósito es cargar con el dolor del mundo. Y mientras más lo intenta, más se hunde en él. El síndrome del Mesías también tiene otra cara. Crea dependencia. El Salvador necesita sentirse necesario, y quienes lo rodean aprenden a depender de él. Ambos se encierran en un ciclo donde nadie crece, porque todo gira en torno a un ideal imposible. Uno que no puede fallar, y otros que no pueden avanzar sin él. Y si piensas en Optimus Prime, todo encaja. Su heroísmo dejó de ser una elección. Se volvió un reflejo automático. Una misión que ya no nace del ideal, sino de la culpa. Cada soldado caído, cada civil perdido, cada derrota, lo convence de que no está haciendo lo suficiente. Optimus no lucha por justicia. Lucha para no sentirse inútil. Ha convertido el sacrificio en identidad. Y cuando alguien se define por su sacrificio, el límite entre salvar y destruirse desaparece. Lo irónico es que cuanto más intenta ser perfecto, menos logra ayudar. Su deseo de proteger a todos termina creando más dolor, culpa, rigidez, distancia emocional. El líder se vuelve mártir. Y el mártir deja de liderar. Optimus Prime encarna el síndrome del Mesías porque ya no ve diferencia entre deber y vida. Entre carga y propósito. Entre salvar y desaparecer. Y cuando el Salvador se pierde dentro de su propia misión, ya no queda un héroe. Solo alguien intentando sostener un mundo que nunca le pidió ser salvado. Lo que más me sorprende del cómic de Skybound no es su acción, ni su escala, sino su silencio. Por primera vez, Optimus Prime no habla como un dios que guía, sino como alguien que duda. Hay peso en su voz, cansancio en sus gestos, y culpa en cada decisión. No es el líder que inspira sin titubear, sino el que carga con cada error como si fuera suyo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque antes, Optimus era casi un arquetipo, el héroe noble, la brújula moral. Pero este cómic rompe esa imagen. Aquí no lo vemos liderando desde la certeza, sino desde la herida. Ya no es el símbolo del orden, es la prueba viviente de que hasta los héroes pueden quebrarse. Hay una escena, o más bien, un instante, que lo resume todo. Cuando Optimus se queda callado, observando la destrucción que no pudo evitar. No hay discurso.
Solo silencio. Y ese silencio, logra algo que ninguna versión anterior se atrevió a hacer: mostrar a Optimus como un ser humano atrapado en el cuerpo de un mito. El arte acompaña esa idea. Los trazos son más pesados, las sombras más densas, los planos más cerrados. Todo el lenguaje visual parece gritar que este ya no es el Optimus que miraba al horizonte, sino el que mira hacia adentro. Y eso es lo brillante. Skybound no le quita grandeza, se la redefine. Lo hace más vulnerable, sí, pero también más real. Porque entender su fragilidad no lo hace menos héroe, lo hace más cercano a nosotros. Y ahí está la genialidad. Cuando ves a un dios dudar, descubres que el verdadero heroísmo no está en salvar a todos, sino en seguir adelante, incluso cuando ya no crees poder hacerlo. Y tal vez, en esa mirada cansada de Optimus, Skybound no solo reescribe al líder de los Autobots, sino también nuestra forma de entender lo que significa ser humano. Ser un héroe no es una bendición. Es una carga disfrazada de virtud. Porque todo héroe paga un precio: la culpa de no haber hecho suficiente, el miedo constante de fallar, la soledad de quien no puede permitirse ser humano. Optimus Prime no escapa de eso. Su fuerza inspira, pero también lo encierra. En su intento por proteger a todos, se condena a no pertenecer a nadie. El heroísmo exige decisiones imposibles. Elegir quién vive, quién muere, qué parte de ti debe romperse para seguir liderando. Y mientras más alto pones el ideal, más duele caer. Es fácil admirar al héroe invencible, hasta que te das cuenta de que su invencibilidad es una máscara construida con cicatrices. ¿Y si el heroísmo no fuera un don, sino una forma de castigo? Porque cuando tu identidad se define por salvar, dejar de hacerlo se siente como morir. El héroe deja de actuar por esperanza, y empieza a actuar por miedo. Miedo a no ser necesario, miedo a no tener propósito, miedo a verse a sí mismo sin el título de salvador. Ese es el punto donde el heroísmo se vuelve autodestructivo. Donde el deber deja de ser una elección y se convierte en una adicción. Cada victoria pierde sentido, porque nunca basta. Siempre hay alguien más a quien salvar, otra batalla que librar, otro sacrificio que ofrecer. Y en ese ciclo infinito, la línea entre virtud y obsesión se borra. Optimus representa eso con una precisión brutal. Cada victoria suya deja una grieta. Cada sacrificio reafirma su condena. Y, sin embargo, seguimos celebrándolo como símbolo de fuerza. Tal vez porque en el fondo, necesitamos creer que el sufrimiento del héroe valida nuestras propias cargas. Creemos que si él puede soportarlo, nosotros también deberíamos hacerlo. Pero no siempre es así. Nadie puede cargar tanto sin quebrarse un poco. El costo del heroísmo no está en la batalla, sino en lo que se pierde después. La calma, la identidad, la capacidad de simplemente existir sin tener que salvar a nadie. Y es ahí donde Optimus deja de ser un líder de metal y se convierte en un espejo humano. El reflejo de todos los que alguna vez confundimos sacrificio con valor. Porque a veces, el héroe no carga el mundo porque puede, sino porque no sabe quién sería si lo soltara. Quizá lo más triste de Optimus Prime no sea su destino, sino su silencio. Esa manera en la que sigue avanzando, aun cuando ya no queda nada por salvar. Porque en el fondo, su mayor batalla nunca fue contra Megatron, sino contra sí mismo. Contra esa voz que le dice que si deja de luchar, dejará de ser quien es. Y cuando entiendes eso, lo ves distinto. Ya no como el dios de metal que se alza entre ruinas, sino como alguien que carga más de lo que puede solo porque nadie más lo hará. Entonces lo miras, y ves algo más humano que heroico. Ves el costo, el peso, la soledad. Y entiendes que el mito de Optimus Prime nunca trató de salvarnos. Trató de recordarnos que incluso los héroes, también se cansan. Y ahora que lo sabes, ¿podrás volver a verlo igual? Si este video te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas de Optimus y de esta idea del héroe que se quiebra. Y si te gusta este tipo de análisis, considera suscribirte al canal. Así no te pierdes los próximos vídeos. Te dejo aquí algunos que podrían gustarte. Muchas gracias, Muak.